Muy buenas tardes. Agradezco, como siempre, al Rotary su generosidad. Voy a ver si tienen chance de tener una buena digestión. Por eso comí poco yo, porque sabía que capaz que le hacía mal la comida a todo el mundo después de que me escucharan, ¿no? He tenido unos días de mucho estrés por el fallecimiento de mi hermano, a tal punto que no sabía si podía venir, porque ayer estaba prácticamente paralizado. Por suerte me agarró por la tarde uno de esos individuos que saben manejar los huesos, y tengo no sé cuántas cosas puestas acá, tiras raras, no sé para qué sirve. Entonces ando como un robot, ando así, pero sobreviví a un momento muy, muy triste, muy difícil, para un hermano que hace 40 años está en Vermont y que tuvo la inmensa fortuna de que le exigieron la firma de una carta de fe democrática en algún tiempo, y al que le pidió la firma de la carta de fe democrática para poder seguir tocando en el Uruguay, él le dijo que era al revés, que la carta de fe democrática se la tenía que dar el coronel que le pedía a él una carta de fe democrática, porque él notoriamente tenía fe democrática. El que no tenía mucha fe democrática era el que se la exigía. Y tuvo la fortuna, después de ese encuentro tan desagradable y de no poder tocar, que había conocido de niño, de joven, a un gran pianista en su tiempo, dado que Horowitz estaba con el pánico de aparecer en escena, y Horowitz fue una maravilla. Él decía que tenía las 3 condiciones necesarias para ser un gran pianista: era judío, ruso y gay. Era muy gracioso Horowitz, que era un tipo fenómeno. Tuvo la inmensa fortuna de que cuando se casó por lo civil en el Uruguay, su testigo de bodas era el mejor pianista del planeta Tierra, llamado Rudolf Serkin, casado con la hija del violinista Adolf Busch, que habían venido al Río de la Plata durante la época previa al Anschluss de Hitler sobre Austria, con Kleiber y con Busch y con toda esa gente. Cuando se enteraron de la situación de mi hermano, lo mandaron buscar para que fuera a Vermont a vivir con ellos en una vida, en un mundo idílico para un músico. Los compañeros de música de mi hermano eran el violonchelista Pablo Casals, el trío francés Pasquier, Serkin, los grandes directores de las orquestas americanas y del mundo. Así que daba clases, conocía al hijo de Solzhenitsyn, que era un alumno de mi hermano, tocaba en todos lados. Pudo casarse porque mi hermano se fue con sus 4 hijos en edad escolar. Conoció a mi cuñada Jerry, una maravilla de persona que tiene 80 años y que vive sola ahora, y por tanto fueron 3 días terribles y yo quedé paralizado, y por tanto estoy medio robot, no puedo dar vuelta a la cabeza porque la cabeza es lo que anda peor. Y cuando Dante me pidió que yo participara de la invitación que ustedes me han hecho, yo le dije a Dante que lo iba a hacer con mucho gusto, porque en los próximos 20 años míos, tengo 88 apenas, no veo por qué no puedo tener 20 años más. Quiero tratar de divulgar algunas ideas que me parece que en el Uruguay están faltando de comunicar, ideas e ideales. Pretendo recorrer todo el país y por tanto voy a hacer una prueba acá, para comunicarle, no en reuniones partidarias ni políticas, sino simplemente de un lenguaje claro, sencillo,
al alcance de todos algunas ideas, no porque crea que son las mejores, sino porque si no se instala la discusión de ideas en un país, vamos a dejar de ser un país mediocre como somos hoy, para ser un país que no va ni a saber ni leer ni a entender lo que lee. Por tanto, voy a hacer un pequeño discurso, no para ustedes, sino para ver si lo que yo digo se entiende y sirve. Y que es un discurso que tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente y tiene que ver con el porvenir, que es toda una secuencia. Son eslabones de una cadena de virtudes o de errores que seguramente, por más que estén de acuerdo con lo que yo diga, es muy difícil modificar. En una palabra, tenemos que saber un poco por qué somos como somos, por qué tenemos determinadas virtudes y al mismo tiempo esas virtudes tienen determinados defectos que han prevalecido en nuestra conducta institucional, pública y privada, desde que Colón llegó. Realmente ese fue el tema cuando unos señores jóvenes que representan una institución tipo Deloitte y no sé cuánto, pero que tiene otro nombre que no la conozco, me fueron a ver para pedirme que yo fuera al Conrad a hacer una exposición sobre el tema de la deuda que habíamos tenido que sortear. Y yo le dije que no, que eso ya estaba resuelto y que además que lo que el Uruguay había hecho le servía al Uruguay, pero no le servía nada más que al Uruguay, porque todos los países son diferentes, no solamente realidades económicas, sino fundamentalmente realidades culturales y también realidades psicológicas de cómo toman los ciudadanos las actitudes y determinaciones de su gobierno. Que yo quería hablar de América para responder a cuatro preguntas. La pregunta es ¿a dónde vamos? La segunda pregunta es ¿a dónde debemos ir? La tercera pregunta es ¿cuándo empezamos? Y la cuarta, ¿cómo lo hacemos? Para lo que más interesante para mí era analizar el desarrollo de esta cultura hispánica que recibimos en América, fundamentalmente en la América hispana, desde Junípero Sierra en California hasta la Tierra del Fuego. ¿Cómo se podía dividir la historia de América? Entonces, uno para analizar una historia puede utilizar distintos instrumentos y si el instrumento es equivocado, el resultado no sirve. Pero para conseguir un instrumento verdadero, tenemos que promover la discusión a propósito de eso. Y si no promovemos la discusión a propósito de eso, no vamos a llegar a buen fin. Cuando yo era chico, hace ya casi 100 años, había profesores de primerísimo nivel que salían a la radio El Sodre o tenían sus cátedras y el país tenía una discusión de un nivel altísimo. Cuando en la época de la juventud de Valle y Ordóñez en el Uruguay se discutía el positivismo de Vázquez Acevedo y el darwinismo y el espiritualismo, los jóvenes discutían esos temas. Ahora no hay quien lo plantee, ni menos quien lo discuta, ni menos quien quiera sacar una conclusión de que el que lo plantea está totalmente equivocado o tiene algo de acierto. Pero si no hacemos un esfuerzo para hablar con la gente en todo el país, que es lo que me propongo, y por tanto ustedes son chivos emisarios para mí, de lo que voy a decir, lo que si está horrible y ustedes son gente que han vivido el pasado por la edad que tienen y no están de acuerdo en nada, mejor será que yo no siga. Por tanto, voy a decir lo que pienso. Todo empezó con Colón. Y hay un tiempo de la historia americana que empezó con Colón,
que duró 300 años, desde 1492 hasta el 21 de octubre de 1805 al mediodía. Esos 300 años vivimos bajo el régimen español y recibimos como herencia intelectual, de conducta, de organización, a los reyes trastámaras, o sea, fundamentalmente a Carlos V, Carlos I de España y a Felipe II. ¿Cómo fue ese mundo en América? La primera cosa que América tuvo en ese mundo es que todo venía de España. Había un monopolio comercial para los bienes que salían de España. Se podrán imaginar lo que costaba llegar a Buenos Aires. Salía la mercadería primero de Guadalquivir, después de Cádiz, llegaba al Istmo de Panamá, la bajaban del barco, la ponían arriba de una mula, atravesaban el Istmo, lo subían a otro barco, lo bajaban en el Callao y luego llegaban las mulas, casi todas criadas en la ciudad de Tucumán, atravesaban América. Calcule el costo del flete y el precio de la mercadería en Buenos Aires. Lo que se dieron cuenta bien claro de que eso no funcionaba eran los ingleses. Y por tanto, en sociedad con Portugal, como la han tenido toda la vida, fundaron la colonia del Sacramento. Ese fue el único auténtico Mercosur. De noche pasaban en bote la mercadería para Buenos Aires, y si ustedes analizan quiénes eran los comerciantes en Buenos Aires, eran prácticamente todos de origen portugués. ¿Y con qué moneda se pagaba? Con la moneda negra que salía de Potosí y que no iba a España. A España fueron, según Chipola, 80 millones de toneladas. 80.000 millones de toneladas, no sé cuánto fue, una cantidad exorbitante. Con ese dinero, España hizo un imperio en donde no se escondía el sol. Y Quevedo hizo un verso: poderoso señor don dinero, ¿no? Nace en América, se gasta en España y lo entierran en Génova. Y esa fue la realidad de América. A la única cosa que se le permitió a América era extraer plata y oro. Ese mundo fue un mundo cerrado. Nosotros, por ejemplo, los catalanes, nunca pudimos venir a América hasta que la guerra de sucesión, porque el último rey de la dinastía Trastámara no tenía hijos, tenía por tanta consanguinidad, tenía problemas personales. Hasta ese último día, recién cuando llegó el primer Borbón, que todavía están, a los catalanes se les permitió viajar a América. Tampoco se les permitía viajar a europeos. El único que podía viajar a América autorizado por la autoridad real española era un sector de España. Casi todos madrileños o extremeños, que eran los que habían dado los mejores generales para combatir a los árabes durante 700 años, contra ellos o en sociedad con ellos. Y sobre todo andaluces. Por eso toda persona que sepa cómo hacen los nudos en la campaña, la gente que trabaja en la campaña, son todos nudos marineros. Y por eso al caballo le dicen el flete, porque es de lo que entendían. Quiero decir, por tanto, que ese mundo fue un mundo colonial cerrado, absolutamente cerrado. No había otra cosa que monopolio institucional, monopolio religioso y monopolio político y económico. Pero en ese tiempo, en esos 300 años, España luchó contra la reforma luterana y luchó contra la reforma industrial y luchó contra la reforma política. España se aisló
del mundo de Lutero, del mundo de Calvino, representó a la Iglesia Católica en el Concilio de Trento, hizo una tarea importante para derrotar a los turcos en Lepanto, para que los turcos no pudieran tener el control del Mediterráneo, como ya lo estaban teniendo. Y además forjó el Concilio de Trento, que es el concilio para enfrentar la reforma luterana, y a Carlos I de España y Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de los romanos lo coronaron emperador en la ciudad de Bolonia, en el norte de Italia. Por lo tanto, ese mundo fue el que dominó el pensamiento de América y la sacó a América de los fenómenos que eran los fenómenos que habían ocurrido en esos 300 años en Europa. La Glorious Revolution de Cromwell, en donde el rey de Inglaterra no podía fijar impuestos por su causa. El cambio de la energía. Los ingleses producían 3 veces más energía a partir del carbón que el resto del planeta Tierra. Los pensamientos económicos y políticos de Adam Smith y de Locke, que fueron la base de la Revolución Americana. Los pensamientos económicos del proceso industrial. Inglaterra tenía ferrocarriles y ya había adaptado la energía del vapor a los telares. Por lo tanto, Inglaterra estaba como habían estado algunos siglos antes los vikingos, con mucha energía, mucha fuerza, a desarrollarse en el mar porque eran una isla. Y el 21 de octubre de 1805 al mediodía ocurrió la batalla de Trafalgar, que terminó con el Imperio Español, porque la Armada francesa hizo poco o nada, salvo el soldado que estaba arriba del mástil en el Temeraire, que le metió una bala y le partió la espina dorsal a Nelson, que murió a las 5 de la tarde, y al mediodía Hardy, el comandante del Victory, le dijo: está terminado. Nelson había cambiado la estructura de la batalla, los barcos de vela hacen así, se tiran tiros, se acercan y van al abordaje. Y Nelson dijo: dividimos la flota en 2 pedazos y atravesamos. Cuando atravesamos tenemos popa de un lado y proa del otro, ahí no hay cañones, tírenle a los mástiles, Así quedan todos como bañaderas flotando. Quedaron 26 barcos. Los que pelearon como siempre y como locos fueron los españoles, comandados por Gravina, que murió meses después en Cádiz de las heridas sufridas. A partir de ese tiempo, aquel mundo que era cerrado se transformó en un mundo abierto. Desde 1805 hasta 1918, Tratado de Versalles. ¿Y qué pasó en ese mundo abierto? Todos los de acá abajo crecimos como locos. El primer crecimiento está acá enfrente. El agua potable en Montevideo, que se refleja en esta plaza, en el monumento de esta plaza. Cuando transportaban los caños, arrastrados por carretas con bueyes, sobre camas de chala y empujados por la picana, los bueyes, cuando pasó eso, los ingleses acá no tenían un sistema jurídico respetable, no tenían seguridad que las cosas iban a andar bien, les importó un rábano. El Senado de la República dio la concesión para que hicieran la primera línea de bombeo de agua potable antes del 1900 a Montevideo, y el que lo construyó, todos tienen calle en Colón. Se llaman Lanús, Fin y Garzón. El que abrió la canilla era un presidente que tenía, al mismo tiempo que ser presidente, tenía 19 de febrero asesinaron a Venancio Flores, que no fueron los blancos, no fueron,
Los blancos no tienen nada que ver con la muerte de Flores. Y más tarde, después de asesinar a Flores, mataron, estando preso en el Cabildo por haber intentado hacer una revolución, que estaba preso ahí enfrente, a Bernardo Prudencio Berro. Y después tuvo 3 revoluciones, 2 de Colorados y una de Timoteo Aparicio. En aquel mundo no había Banco Mundial, no estaba Enrique Iglesias, que nos salvaba de todos los líos, y sobrevivieron. Y sobrevivieron. Y al mismo tiempo que estaban en revolución permanente, hasta que terminó prácticamente la guerra en la batalla de Manantiales, donde murió el primer Jiménez de Aréchaga, porque el anterior había participado de la batalla del Cardal y le habían metido una bala en la quijada. Los ingleses lo llevaron al primer Jiménez de Aréchaga a Inglaterra, le hicieron un paladar de plata y dientes de plata y lo trajeron de vuelta. Así que la cirugía estética ya existía en 1804. Entonces, ese mundo, que era cerrado, se mudó a un mundo abierto. Y el mundo inglés fue un mundo abierto. Porque la reina Victoria cobraba ¿qué? Peaje. Peaje de todo. Pero no se quedaba con nada, era un mundo abierto. Y por tanto, en ese mundo abierto nosotros teníamos una relación de salarios y una relación de precios universal. Y los que pateaban contra nosotros en aquel entonces son los que siguen pateando hoy, los franceses, porque no podían competir con los productos de materias primas alimenticias que mandaban los países del Mercosur. En aquel momento, fundamentalmente, la Argentina. Ese mundo entonces que vino fue un mundo abierto, totalmente abierto. En el Uruguay se hicieron 3.000 kilómetros de ferrocarriles. En 1800, para traer que la única mercadería que era voluminosa, que eran los ganados. Hicieron no solamente el agua potable, hicieron el gas, hicieron los bancos. Los bancos de emisión eran bancos ingleses, salvo el de Magua, que tenía aparentemente bastante de portugués, pero que era socio de Rothschild. Y por eso, por ser socio de Rothschild, fundó un banco en Gualeguaychú para negociar con Urquiza el abastecimiento de la guerra de la Triple Alianza. Pero todos tuvieron ese problema, porque se fundió el Banco de Inglaterra, y entonces como se fundió el banco que hacía los descuentos, los de acá no tenían suficiente oro para devolverle a la gente que venía con los pesos que ellos imprimían la cantidad de oro que representaban, y por tanto hubo que hacer un curso forzoso. Por tanto, en ese mundo que no daba garantía jurídica, que tenía revoluciones permanentemente, la epidemia de cólera que habían traído los brasileños cuando venían de Pernambuco de pasada para la guerra del Paraguay, el Uruguay con 3.000 personas en la guerra del Paraguay, en ese mundo, alguien dice que yo tuve muchas dificultades. Me da vergüenza, al lado de las dificultades que tuvo mi pariente, que lo eligieron el 1 de marzo, 10 días después de que hubieran asesinado a Flores y a Berro, una revolución nacional, y que se encontró con un desastre económico de tal magnitud y naturaleza, que el primer revolucionario fue un colorado de Salto, impulsado por el dueño del Banco de Salto, un señor Williams, y después de derrotarlo apareció un segundo, que era mucho más inteligente que los anteriores, que le escribió una carta al presidente Valle y le dijo: si usted me sigue mandando esos papeles inmundos que usted imprime, en lugar de mandarme la libra esterlina y la doble águila, yo con las 1.000 chuzas que represento de ese asiento lo voy a echar. No había estudiado economía, pero se daba cuenta que la doble águila y la libra esterlina no la podía crear el gobierno. Tenían un valor real. Y que la plata que mandaban los bancos de emisión, el Banco de Londres, el Banco de Magua, no tenía tanta certeza de que fuera representativa del valor como era la moneda de oro de la libra esterlina o la doble águila austríaca. Por tanto, en ese mundo cerrado, desde el punto de vista interno,
pero abierto del punto de vista internacional, Chile, la Argentina, Uruguay y Brasil recibieron una inversión tan fantástica y tan monstruosa que es la razón por la cual jugamos al fútbol, tomamos el té a las 5 de la tarde y el primer club deportivo del Uruguay se llamaba el Montevideo Rowing Club. Eso fue la civilización atlántica que trajo Inglaterra y que terminó ¿cuándo? En 1918. En el Tratado de Versalles, cuyas consecuencias negativas habían alertado jóvenes funcionarios de la representación inglesa y francesa. El joven funcionario inglés se llamaba Lord Keynes y los franceses se llamaban Jean Monnet y Schuman, que cuando fueron grandes, los tres, Keynes hizo el Bretton Woods y las leyes financieras del mundo moderno, Monnet hizo l'Union des Paiements Européens, que es la primer paso del euro, y Schuman, que era un alsaciano, de apellido alemán, de nacionalidad francesa, hizo la Comunidad del Carbón y del Acero, para terminar con la causa de la permanente guerra entre alemanes y franceses, como herederos ambos de Carlomagno. Y ese tiempo, hasta el fin del siglo, el tercer tiempo de América fue cerrado, absolutamente cerrado. Las crisis económicas americanas, desde la guerra de Corea hasta el año 1973, con el golpe de Estado militar, muestran que en nuestro país, como en todos los demás países, nadie pudo ganar una elección al finalizar su mandato, que la perdió el gobierno que presidía don Andrés Martínez Trueba, de mi padre, que él a su vez la perdió de la combinación Herrera-Nardone, que a su vez la perdió de la VD, que a su vez la perdió de la Reforma Naranja con el general Gestido, que esta a su vez la perdió de los Tupas y que los Tupas la perdieron de los militares. Y cuando el país vuelva a la democracia, la primera cosa que Julio nos dice, a Honorio, a Barrios Tassano y a mí, que vayamos que Barrios Tassano era el embajador uruguayo en Buenos Aires, que hablemos con los chinos de China continental, salgamos del arreglo con Taiwán y nos pasamos a China. Y a partir de ese día y de ese fin, en el mundo suceden tres cosas: políticas, económicas y tecnológicas. Las políticas: se cayó el muro de Berlín y se cayó Mao Zedong. La otra cosa que hubo en el mundo es Deng Xiaoping, que cambia la orientación de China, transformándola en el gran mercado del mundo. Y además, Gorbachev hace lo mismo con el Moscú stalinista. Pero hay otra cosa mucho más importante que la gente no tiene en cuenta, que es el tema más importante que le ha pasado a los seres humanos desde Neandertal. Lo inventó Bill Gates. Una de las causas de mi tortícolis espantosa es porque tuve que contestar durante 3 días todos los mensajes por decenas y cientos que me llegaban a la tableta. Y estaba todo así, y con el problema que estaba teniendo que responder con historias a cada uno, y tengo todavía alguno como Servino, que todavía no le he respondido, me quedé embarado y duro. Este señor Bill Gates nos mandó un instrumento con el cual manejamos el tiempo y el espacio. Porque yo abro la tableta, me meto en el Irak, y el otro día vi una batalla. En el momento que estaban ocurriendo las cosas, cuando estaban muriendo algunos y muriendo otros, y atrás, llegando a las posiciones que querían llegar y dialogando. El comandante de los kurdos le sacó el teléfono a uno que estaba muerto y habló con el jefe del ejército de los yihadistas, que era un loco que le decía que había que matarlos a todos, y el hombre contestaba. En el momento que estaba contestando ahí en el Irak, yo lo estaba escuchando.
y decía que los musulmanes no proceden de esa manera con la vida. O sea, manejamos el espacio y manejamos el tiempo. Y por tanto es un mundo abierto. Entonces, como me habían invitado unos señores internacionales que vinieron con una cantidad de gente, y yo había estado pensando mucho sobre esto, y cuando uno piensa, durante la noche el cerebro sigue caminando y le aporta la solución que durante el día no pudo encontrar. Yo durante meses que había estado pensando en eso y no sabía cómo cerrar para comprender los 4 tiempos, le dije, ¿qué tienen en común esos 4 tiempos? El cerrado, el abierto, el cerrado y el abierto. Y nadie contestaba. Dije, lo que tienen en común es que el destino de América se fija de afuera de su frontera. O sea, si el destino de América se fija de afuera de su frontera, porque si América desaparece, como Platón dijo que había desaparecido la Atlántida, antes del 1986, la única cosa que le iba a hacer un poquito de daño al mundo era si desaparecía Chile, porque Chile es el que provee el 70% del cobre que se consume en el planeta. Pero en aquella época, Brasil producía 20 millones de toneladas de soja y la Argentina lo mismo. ¿Y ahora cuánto estamos produciendo? 150 millones de toneladas de soja. Sumatoria de Brasil, Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Por tanto, si el mundo este desaparece, en el mundo se mueren de hambre. Por primera vez. ¿Qué quiere decir entonces? Que la economía claramente significa ciclos, que suben y bajan, que suben y bajan. Y como el destino nuestro se fija de afuera, cuando suben los recursos hay que guardar, porque si no cuando bajan, estamos todos en crisis social, política, económica e institucional, que es lo que nos está pasando ahora. Todos tenemos una angustia terrible de cómo van a ser estos años hasta el momento que cambien los destinos electorales del país. Lo cual significa que la cosa más importante que América tiene que hacer es tratar, desde el punto de vista fáctico, que América se incorpora al mundo. Si no se incorpora al mundo, países que viven de lo que exportan, tanto Brasil, Argentina como el Uruguay, no tienen lugar en el planeta Tierra. Y ahora el planeta Tierra es un planeta que cada día tiene menos fronteras, que cada día tiene más difíciles formas de acomodarse a la realidad de que está viviendo cada ciudadano en el mundo, y eso, si no lo hace un país chico, desaparece. La intención de alejarse del Uruguay a vivir en otro lugar del mundo se refleja en las estadísticas equivalentes a más de 500.000 personas. Y esos 500.000 que se quieren ir son siempre los mejores. Se quieren ir todos los nietos de ustedes y buena parte de los hijos de ustedes. O sea que yo lo veo con una cantidad de amigos y lo veo con mis sobrinos, que están desde hace muchos años viviendo en los Estados Unidos. Y tienen la nostalgia de venir por acá, y cuando vienen están más o menos 6 días y al 7.º día se van porque dice que todo no sirve para ellos. Por lo tanto, la idea central que creo que este país tiene que tener es que es un país que tiene que meterse en el mundo si quiere crecer. Y la segunda idea que tenemos que tratar no es hacia afuera, sino hacia adentro. Tratar de liberarnos de ese centralismo y de ese sentimiento nacionalista y de ese proteccionismo que no fue inventado por Carlos Marx, fue inventado por Carlos V. Y eso es lo que opera en todas nuestras cabezas, en toda nuestra cabeza. Y si no limpiamos las cabezas nuestras desde los grandes, porque los jóvenes ahora están mucho más adelantados que nosotros. Los jóvenes de hoy no sienten fronteras. Y por tanto esa sensación de que a los jóvenes poco les importa la política y las cosas de este mundo es porque saben
que las cosas que le importan son las cosas que ocurren en el resto del planeta y no en el barrio donde viven. Y si queremos volver a ser soberanos y fuertes, tenemos que comprender estas cosas. Y esta es la cosa más importante que hay en el Uruguay de hoy, en la Argentina de hoy, en el Brasil de hoy, en Venezuela de hoy, en Ecuador de hoy, y con el señor presidente Evo Morales, que a diferencia de los otros, ha manejado mejor la economía. Sin embargo, la gente más humilde le votó en contra de su deseo de ser un rey democrático. Porque el de ser un rey democrático, quedarse siempre en el poder, es lo que la cultura política americana del sur, sometida a un imperio real, conoció eso como la gran institución. Para evitar el caos, tengamos a un rey presidente. Y esa es la razón por la cual el señor Valle Ordóñez fue el colegiado, para que el poder fuera distribuido entre todos los sectores políticos en momentos en que la economía era muy fácil de llevar. Porque cuando llegó el año 1929, salvo Costa Rica y Colombia, todos los demás países tuvieron golpe de Estado, civiles o militares, todos igual. Ese es el gran cambio que nosotros tenemos que hacer. Y para que haya gente que diga que yo estoy equivocado, que estoy mal, tenemos que salir a decir qué es lo que tenemos que hacer para cambiar el Uruguay. Tenemos que cambiar nosotros con nuestra cabeza, tenemos que cambiar nuestra situación en el mundo y tenemos que educar a la gente. Porque el señor Manuel Pacheco Llobes y el señor Ellauri Llobes y el señor Jorge Pacheco Llobes y el señor Lamas hablaban en perfecto francés cuando debatían sus temas en el Parlamento francés y con la justicia francesa. Hablaban perfecto francés. Y Ellauri le dice por escrito a Herrera Llobes: por suerte se fue el rey, ahora hablo con Tocqueville, ahora hablo con Alexis de Tocqueville. Y Manuel Herrera Llobes le dice: conozco todos sus textos, qué suerte que tenemos, no hablamos más con un rey, hablamos con un republicano. Y esas cosas que tenían aquellos tiempos que estaban en el gobierno, en aquel tiempo loco de dificultades, fue lo que nos permitió tener una soberanía. Y cuando uno ve el gobierno del Cerrito de Manuel Uribe y lee a Villa de Moros, se da cuenta que también ahí había un grupo de gente enormemente capaz, enormemente inteligente. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer ahora. Porque si no, nuestros nietos nos van a recordar mucho y nos van a invitar que vayamos a la casa de ellos en Europa o en los Estados Unidos a visitarlos. Mi vecino es del 5º piso, los vi crecer a los niños en el apartamento que compró Mercedes, que fue la causa de que yo me casara con ella, y realmente estos chicos hoy son felices en Miami. Están ricos porque tienen un pasar mucho mejor que el que podían tener acá. Y los hijos ya no son más uruguayos. Por tanto, para mí, este es el tema central del Uruguay. Y si nosotros no queremos perder al Uruguay, entre todos tenemos que hacer un esfuerzo aprovechando a Macri y aprovechando a Serra, que ambos se dieron cuenta de que el mundo era distinto y han dejado de ser proteccionistas para poder entrar al mundo. Y si ellos entran, no tenemos que colgar de esa cola con las dos manos. Y ese es el tema más grave y más importante que hay que dilucidar. Y por ello hay que pensar un poco en el pasado, porque su proyección sobre el futuro nos va a indicar el camino. Entre independientes, blancos y colorados, tenemos que tomar ese compromiso por encima de nuestras posiciones partidarias, porque hoy
lo que se está debatiendo es algo que tiene que ver con la existencia normal de este país soberano. Muchas gracias.